Para comenzar entonces con mi relato del curso de teoría del conflicto, mi relato final, tengo que ser muy claro, mostrando mi punto de vista epistémico, mostrando mi punto de vista personal, y es encontrar no solamente el equilibrio entre mi epistemología o la ciencia que yo practico, que es la historia, sino mi punto de vista personal y yo qué pienso sobre los factores que pueden llegar a generar conflicto dentro de una noción de panóptico que se desarrolló dentro de la ciudad de Ibagué. Es muy importante para mí expresar directamente el hecho de que podemos llevar o sentirnos abocados a un sentimiento de buscar esa vaina de la topofilia, que es el amor por los edificios. Y eso generalmente es lo que ocusa o me parte de una u otra manera a mí. Eh, es el hecho de que de una u otra forma también, desde el punto de vista epistémico mío, la historia, el contexto valga más y es lo que tiene que ser. Entonces yo intenté o intento generar dentro de este trabajo una charla entre los utilitaristas del siglo XVI, XVII y XVIII y los señores historiadores contándome en ese trabajo para buscar como un consenso, un diálogo que de una u otra manera va a generar conflicto y ese conflicto pues va a tener unas intensidades a lo largo del siglo XIX. Es muy importante también demostrar que o sea, con este trabajo no quiero generar esa historia caudillista o institucional que plantean muchos al inicio del siglo XIX, esa historia institucional donde dice que el gran héroe fue el caudillo. No, hay que tener en cuenta que los caudillos son importantes, que los ilustrados son importantes. Los ilustrados tienen un punto de vista liberal que en estos momentos seguimos, pero tampoco hay que legitimar un discurso hegemónico, sino más bien hay que legitimar un discurso de resistencia. La resistencia la podemos plantear en esa gente que peleó, que construyó, que de una u otra manera peleó para que el panóptico fuera una realidad, desde finales de 1800 hasta el principio de 1900, más o menos hacia la segunda década del siglo XX. Es por eso que tenemos que darnos cuenta o tenemos que ver que este concepto de panóptico no es un concepto nuevo, este concepto de panóptico no se lo inventó Foucault en el siglo XX, ¿no? Eso ya venía desde mucho tiempo atrás. Foucault lo perfeccionó, pero esto venía con el señor Jeremy Bentham, el señor Benjamin Franklin, ¿sí? El señor César Beccaria, John Smith, entre otros. Gente que de una u otra manera empezó a descubrir la utilidad de los espacios, la utilidad de las cosas y hasta la misma utilidad de la gente. Es por eso que esa utilidad o ese movimiento, esa corriente utilitarista inglés fundada por Jeremy Bentham, es lo que genera el panóptico. El panóptico entonces consta de una torre en la mitad y una estructura que va a generar hacia los lados una vigilancia donde yo pueda observar sin ser observado. El mismo libro de Foucault lo dice, Crimen y Castigo, vigilar y castigar. Es por eso que, tomando en cuenta este tipo de influencias, nuestros ilustrados del siglo XIX viajan muchísimo a Europa. Uno de ellos es el señor Lino de Pombo. El señor Lino de Pombo se encarga de ir a Inglaterra, aprende toda esta corriente utilitarista y la usa en el régimen del general Tomás Cipriano de Mosquera, con la ayuda en Ibagué del señor Casabianca. Estaba muy bien relacionado. Entonces Lino de Pombo se encarga de hacer la reforma carcelaria. ¿Y en qué consta la reforma carcelaria? Los presos no se les pega, a los presos se les pone a trabajar para generar ¿qué? Su utilidad. Por eso es utilitarismo. Es por eso que después de que llega o entrado al siglo XX, gracias a las influencias del señor Casabianca, es que en Ibagué se empieza a construir una cárcel, pero es una cárcel de origen nacional. Los recursos vienen siendo de la nación. Entonces la nación, hacia el lado de Belén, invierte un dinero, más o menos 10.000 pesos por terrenos,
entre otros, después, o sea, empieza todo este problema total. ¿Responde a las necesidades que tenía Ibagué? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una intensidad del conflicto alta hacia finales, hacia principios de 1880 en Ibagué. ¿Por qué? Porque la gente está mamada de que la roben. La gente en Ibagué está mamada de que la roben, la gente de Ibagué está mamada de que le roben el ganado, la gente de Ibagué está mamada de lo que para ellos consideran la suciedad, los niños, la gente está cansada de eso. Entonces, tenemos un conflicto, pero tenemos una solución, y es una solución inglesa, es una solución moderna, que a pesar de que nosotros, o que la gente viva en una invasión, la gente tiene un Smart TV gigantesco. Es exactamente lo mismo. Es decir, a pesar de que nosotros fuéramos una ciudad de paso, una ciudad supremamente pequeña que no superaba los más de 30.000 habitantes para el siglo XIX, nosotros vamos a tener una cárcel de primer nivel. Es decir, nosotros vamos a ser pioneros en tener una de las cárceles más importantes de toda Latinoamérica. Recordando así que solamente que son en Ecuador, Quito, tenemos una en Ibagué, tenemos en Bogotá una y otra en la Ciudad de México. Es decir, nosotros contamos, una ciudad de 30.000 habitantes cuenta con una cárcel de primer nivel para la época, una cárcel equipada con absolutamente todo. Obviamente vamos a tener entonces una bajada en la intensidad del conflicto que nos va a permitir que, pues mientras se desarrolla la construcción entre 1888, que fue la inauguración, más o menos para 1890, tengamos una intensidad que va bajando, pero que va a volver a subir para 1900. Entonces tenemos un problema con la guerra de los 1000 días. Entonces esa guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores es un punto supremamente importante, porque va a empezar a acumular esa gente que va sobrando, tanto liberales como conservadores, y se van a ir matando en la misma cárcel. Pero esa cárcel nunca estuvo terminada hasta 1924. 1924, entonces vamos a tener otro punto de inflexión donde va bajando. Vamos a tener un punto de inflexión alto. De ahí en adelante, 1948, sube el gaitanismo. Punto de inflexión bajo, cuando más o menos hay Frente Nacional, hasta 1990, cuando empiezan a sacar a toda la gente del panóptico. Ahora, nosotros podemos decir lo siguiente. Nosotros podemos pararnos en un discurso supremamente de élite, podemos pararnos en un discurso que de una u otra manera lleve a cabo ese discurso hegemónico institucional, o podemos pararnos en el discurso de la de la población, de los negros, de las mujeres que todos los días todos los domingos tenían que irse a visitar a los prisioneros, de los obreros que tenían que ir a construir la cárcel mientras los prisioneros estaban ahí. Tenemos que ponernos a pensar en eso y pensar en que los puntos de inflexión no deben ser altos y bajos, sino más bien que nuestro punto de inflexión en un modelo liberal tiene que ser un modelo que pueda llevar o que pueda constar en un utilitarismo inglés que es tan importante en el desarrollo de estructuras, pero también ponernos a pensar que ese utilitarismo inglés puede ser mucho más humano. Por eso que deseo pues dar muchas gracias por el trabajo, y pues estoy aclarando todo este tipo de ideas, más mi marco teórico, en mi trabajo escrito. Muchas gracias, profe.